Hablábamos de este proyecto que preocupa a los amigos huastecos, Erika, lo hablamos, lo consultamos con el secretario general de gobierno. Ayer el grupo universitario de investigadores y de expertos en materia del agua, tanto de la UASLP como del Colsan, del Colegio de San Luis, pues han lanzado una advertencia y un llamado de alerta de decir que el Monterrey 6 o Monterrey Sexto no puede tomarse con las condiciones en como están ahora, Erika. Y este es el momento de hablarlo justamente, Jonathan, porque nos decía el secretario general de gobierno, a ellos todavía no les llega una notificación oficial de qué va el proyecto y cómo o a partir de cuándo quiere implementarse. Y si esto todavía no sucede, pues es el tiempo para estar analizando con los expertos cuáles serían las implicaciones de un proyecto como este. Por eso le agradezco mucho al doctor Fernando Díaz Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos tome la llamada. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte y quisiera primero que nos ayudaras a entender, a ver, ¿de qué se trata este proyecto Monterrey 6 que entendemos es un intento por revivir el Monterrey 5? Sí, mira, el proyecto surge, lo primero que es importante que la gente sepa es que este es un proyecto viejo. Sí. Es un proyecto que el estudio de impacto ambiental lo hicieron en el 2012 con información del siglo pasado, o sea, literalmente, ¿sí? De otras condiciones climáticas, otros datos, otro todo. Pero entonces está basado en datos antiguos y por lo tanto en este momento equivocados. Pero, por ejemplo, el documento, el estudio de impacto ambiental dice que es una cuenca de exceso de agua, cosa que pues, ahora nos reímos, pero en fin, de ahí pretenden tomar, tienen la concesión, tienen el permiso de tomar primero 5 metros cúbicos por segundo y después 15 metros cúbicos por segundo. Esto significa 30 veces más el agua que nos llega del Realito. Uy. O sea, es una cantidad bárbara de agua, bárbara de agua. Pero el punto está en que esa agua constantemente se tiene que surtir, porque si no, pues se cae todo el sistema de bombas de lo que supuestamente va a ser el proyecto. Eso implica que en época de estiaje real, y en esto déjenme decirles datos que la universidad tiene, la universidad no está en contra del proyecto porque qué feo proyecto. La universidad está en contra del proyecto porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Claro, uno de los datos fuertes, duros, que no existían en el 2012 y que ahora sí lo hay, y agárrense porque esto es durísimo, la Huasteca es la zona del país que más está sufriendo por el cambio climático en dos elementos, menos lluvia y más calor. El proyecto Monterrey 6 está basado en agua superficial, que está afectada porque hay menos lluvia y porque se evapora al haber más calor. Entonces, nada más por ese dato, el estudio de impacto ambiental, que además ya ya caducó por no utilizarse, pero nada más por ese dato, automáticamente el proyecto requeriría un nuevo estudio de impacto ambiental que en las actuales condiciones climáticas pues lo hacen inviable. Y les voy a dar un ejemplo muy importante de lo que son este tipo de proyectos. Sí. Un proyecto muy similar es el del Cutzamala, en la Ciudad de México, donde tomaron agua del Estado de México, que hace muchos años sobraba el agua, para llevarlo a la Ciudad de México. El Estado de México crece, el Estado de México necesita agua y no la puede tomar del Cutzamala porque ese es un agua para la Ciudad de México. Uy. Entonces, imagínense valles
Imagínense, está más un Doctor, challenge. me quiero detener justo en esta parte, porque venimos platicando desde hace ya pues un par de semanas con productores agrícolas y ganaderos de la zona huasteca de San Luis Potosí y que nos dicen que están padeciendo por la sequía de una forma impensable, que este es el año que de verdad están dando por perdido porque están sufriendo mucho las consecuencias de la sequía y del estiaje. A ver, que no está dándose la producción agrícola, que se les está muriendo el ganado por lo mismo, no hay forraje, no hay para alimentarlos, no hay agua, que están decidiendo mejor sacrificarlos, que hoy ellos están en medio de una emergencia e incluso están pidiendo a las autoridades tanto estatales como federales un plan hídrico para rescatar la Huasteca. Es decir, esto nos dice de entrada, sin necesidad de actualizar este plan de impacto, que en la Huasteca no está sobrando el agua, que es evidente que no está sobrando el agua, que están padeciendo esta sequía y que si hay alguien que necesite el agua de la zona huasteca, pues son los mismos. Productores de la zona huasteca, que tú nos has dicho además tienen un consumo tremendo de agua. Sí, y esto pasa cuando los proyectos son autorizados en conferencias televisivas o en oficinas. Claro. Sí, o en oficinas. O sea, gente que no sabe. Sí, o sea, los gobernadores tienen que ser asesorados por gente que sepa, y la gente que sabe tiene que discutir el cómo sí o el por qué no. Y la verdad es que es muy triste que por el otro lado el agua sea para Monterrey, pero Monterrey tiene agua. O sea, eso es lo caótico. A mí cuando me dicen que Monterrey está en crisis hídrica, no es cierto. Monterrey tiene agua, lo que pasa es que está acaparada por sus industrias. Nada más, otro dato, solamente la cervecera Heineken, solamente una empresa, la cervecera, y hay varias en Monterrey, pero una cervecera gasta al día la misma cantidad que el agua del Realito que llega a la ciudad de San Luis Potosí, pensando que nos llegaran todo el agua. La promesa, y este dato no es nuevo, el mismo presidente en algún momento lo usó como bandera en el primer momento de la crisis hídrica y dijo el problema son las cerveceras, las refresqueras de Nuevo León, hay que decirles a ellos del consumo y ahora pareciera que el discurso del presidente ha cambiado radicalmente y entonces ahora sí, cuando en su momento rechazó el proyecto Monterrey 5, ahora el Monterrey 6 curiosamente sí le convence. Hablemos de los efectos, doctor. ¿Qué efectos nos traería un proyecto como este a San Luis Potosí, a Nuevo León? Encantados de recibir el agua, ¿no? Uh-huh. Pero a San Luis Potosí, ¿cómo nos dejaría? En primer lugar, lo que causaría un proyecto de esta naturaleza en estas condiciones sería un estrés hídrico brutal. Y el primer afectado es el río Pánuco, porque en época de estiaje, pues baja el agua que trae el río, entra el agua del Golfo de México sobre el cauce del río, causando salinización, pero si baja todavía más el cauce del Pánuco por el proyecto Monterrey 6, entonces el Golfo de México va a entrar más todavía sobre la cuenca del río Pánuco. Esto va a causar una salinización en Tamaulipas brutal, pero la segunda, va a bajar el agua y toda la zona agrícola de lo que es el Pujalcoy va a tener problemas de agricultura, pero todavía más. Uno de los ríos que surte al Pánuco es el río Valles. Imagínense que Valles no pueda tomar agua del río Valles porque está vendida a Monterrey a través de un decreto presidencial. ¿Qué va a causar todo eso? Pues un conflicto hídrico que sin necesidad, porque Monterrey tiene agua. Lo que pasa es que se la regalan a sus industriales, pero Monterrey no es cierto que no tiene agua. Lo que pasa es que quieren que los industriales tengan más agua. A ver, doctor, una parte bien importante y ya le hemos dado seguimiento, consultamos con una colega en Nuevo León, Adriana Garcino, y ella nos dijo, acá en Nuevo León el gobierno ha tenido muy discreto el tema, no sabemos muy bien hacia dónde se va a ir el agua, consultamos la prensa de Tampico, allá en Tampico ellos dicen
que Andrés Manuel ya dio el aval, y luego, bueno, consultamos acá en gobierno y dicen, no hemos tenido junta, no hemos tenido reunión, y nosotros hasta ahora no hemos hablado. Ahorita la más reciente declaración del secretario de gobierno. Y el presidente dice, y usted lo recordará, marzo de 2022, esa declaración cuando dijo lo de las cerveceras, no podemos permitir que tomen agua de la Huasteca, la gente no quiere. Aquí lo que me parece es que no ha habido un planteamiento bien del tema allá con el presidente, y eso es lo que creo que está haciendo más falta, doctor. El punto está en que nadie lo quiere sacar de una manera clara, porque el momento en que esto se haga evidente, pues van a entrar los procedimientos legales, claro, y van a entrar los amparos y los desamparos, y esto va a terminar en hacerse un nuevo estudio de impacto ambiental que en 3 segundos va a demostrar que el proyecto ya no va, o sea, no hay manera que... No hay manera de tumbarlo. Ahora, doctor... que no va, o sea, que no es viable, pues, claro. Sí, que no es viable. Ahora, me quiero detener en una de las cuestiones que has dicho que me parece muy delicada y que de pronto no acabamos de dimensionar. No es solo el llevarse el agua, sino este tema de la salinización, el hecho de que entre agua salada. ¿Qué efectos, qué repercusiones va a tener, no solo en el ahora, sino, a ver, es que la entrada de agua salada no va a ser un efecto temporal mientras entró y ya, sino va a dejar una huella. Y quiero que nos hables al respecto, doctor. Sí, Erika, la verdad es que acabas de dar en un punto divertidísimo. Digo, a mí me divierte porque la gente dice pues, que se lleven el agua, si no es de San Luis Potosí, pues que se la lleven. No, es que los ríos vienen de algún lado y van a otro lado. Pero además es un proyecto que en su primera etapa está autorizado para los siguientes 30 años, que los siguientes 30 años son de crisis climáticas terribles. Entonces, imagínate, con menos agua, con menos lluvia, con un calor terrible y con sal en exceso del Pánuco, ¿de dónde va a tomar agua Ciudad Madero y de dónde va a tomar agua Tampico, que la semana pasada declararon crisis hídrica porque nunca habían enfrentado un estiaje tan importante como el de este año? Entonces, el Pánuco va a contaminar de sal las tierras de alrededor, ¿sí? Y entonces van a dejar de ser productivas y esto es un ciclo vicioso. Es un ciclo terriblemente, pero además la tienen perdida. Los chavos del Monterrey 6 la tienen perdida y nadie le va a ganar a la Suprema Corte de Justicia. En el momento que hubiera la primera declaración, digo, ahorita no se puede hacer nada porque ahorita, como ustedes lo dijeron, está todo parado. Pero en el momento, el primer segundo en que haya alguna declaratoria oficial, aunque sea un decreto presidencial, a favor de Monterrey 6, nos amparamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no es un amparo ante el juez primero de San Luis Potosí. No. Este es un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a un dictamen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio, que cualquier ciudadano mexicano que puede asumir ser protector de la naturaleza en base al derecho humano al medio ambiente sano y sostenible, que por cierto no existía ese derecho humano en el 2012. A partir del año pasado ya existe. Sí. Entonces, no hay manera, la tienen perdida. Por eso a mí se me hace muy sospechoso por qué tanta palabrería así en lo oscurito o nebulosa a favor del proyecto. ¿Qué gana la gente decir que va a haber agua para Monterrey en exceso? ¿Qué tiene? ¿A qué le vienen tiene? Tiempos electorales y casualmente el discurso del presidente ha cambiado con respecto a Nuevo León. ¿Y el candidato quién es? Claro. Y si el candidato resulta que era el gobernador de Nuevo León, pues sí, ese cuate no tiene idea lo que es ser candidato presidencial, porque se es presidente
para todos los mexicanos, no nada más para el TEC de Monterrey. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te voy a pedir que podamos estar en comunicación. Lo mejor sería, como tú lo decías, que esto ni avanzara, ni se moviera, sí, ¿no? Que quedara ahí en el olvido. Pero es que no hay manera, es que ellos lo saben. Si ellos se llega a mover, pues, al primer segundo, claro, empiezan los amparos, empiezan las movilizaciones, y a ver qué presidente en época de campaña sigue diciendo que los gobernadores se junten y que ellos decidan. Pues déjeme decirle al señor presidente que esos tiempos de que voy a decidir algo alzando la mano, ya no. Gracias, doctor. Gracias. Buenos días y gracias por la entrevista. Al contrario, siempre un gusto tenerte en este espacio y que nos ayudes a entender, porque cuando la gente nos dicen el proyecto Monterrey 6, pues no nos dice nada. No nos representa nada, pero cuando nos empiezan a explicar como lo ha hecho el doctor Fernando Díaz Barriga, pues creo que sí nos genera este sentimiento de preocupación, de indignación y de cuestionamiento, como él decía, de por qué en estos momentos, por qué el interés, por qué las ganas de perjudicar a San Luis Potosí y a todo el Paso, pues en nombre de beneficiar a unos cuantos en Nuevo León, porque ni siquiera es a la población abierta, ¿no? Sino a unos cuantos en Nuevo León. ¿Por qué este interés de traer este tema? ¿Por qué este cambio de actitud desde el gobierno federal? Son temas que quedan ahí sobre la mesa. Y la manera ventajosa en la que ponen el tema allá. Altavox.